Muy buenas a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este seminario de ejercicio en pérdida de grasa. Lo que más valoro es el tiempo en este mundo y creo que dedicarlo a cosas buenas es mi compromiso con todos vosotros, aportaros una información de calidad que os pueda ayudar, que os pueda aportar, sin haceros perder el tiempo, ni muchísimo menos. Y nada, voy a presentarme para los que no me conozcáis. Mi nombre es Jaime Carretero, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tengo un podcast que es Tu Expreso de Salud, con el que me podéis escuchar tanto en Spotify como en iVoox, como en Apple Podcast también. Y mi cuenta divulgativa es @fitnessthinker en Instagram, donde ahí pues estoy más activo en todo tema del entrenamiento, de la nutrición, etcétera. Y el objetivo de este seminario pues es dar una aplicación un poquito más práctica a los anteriores que hemos visto. El primero fue un seminario de ejercicio en pérdida de grasa para mujeres, de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta, atendiendo a la fisiología del género femenino, puesto que se diferencia algo del masculino y pues todas esas variaciones hormonales hay que tenerlas en cuenta, son muy interesantes y están poco estudiadas. Y luego en el segundo seminario pues vimos cómo trasladar estos conceptos básicos en la mujer a una dieta, cómo calcular nuestra propia dieta, nuestra tasa metabólica basal. Os adjunté un Excel con el curso, con el que pudisteis aprender a gestionar vuestra propia alimentación, tanto para hombres como para mujeres. Y en este lo que vamos a hacer es una aplicación más práctica en el mundo del entrenamiento. Me encanta porque yo soy entrenador, estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y aquí me puedo explayar a gusto. Vamos, que he aprendido muchísimo haciendo este curso, puesto que amo lo que estoy estudiando y creo que vosotros vais a aprender mucho también, ¿vale? No os quiero bombardear con conceptos teóricos, he intentado orientar el curso hacia las preguntas que más o menos todos os hacéis en algún momento, es decir, esto quema más que lo otro, con esto cuánto tiempo tengo que estar, es mejor hacer alta intensidad o baja intensidad, bueno, esas cosillas que siempre comentamos en los bots de CrossFit, en los gimnasios, con nuestros amigos, que siempre debatimos, es decir, pues este ejercicio es mejor para la pérdida de grasa, este es peor. Pues en este seminario yo voy a intentar resolver todas estas dudas, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, voy a minimizar la pantalla para que podáis ver bien la presentación y no os distraiga mi cara esta de empanadillo que tengo, recién levantado. Y bueno, pues me gusta que veáis un poquito mi cara antes de empezar, ¿vale? Para que os situéis un poco en la voz que os está hablando. Pero bueno, vamos a empezar. Este va a ser el índice del curso. El primer módulo, que va a ser este, que vamos a empezar, va a ser las consideraciones que hay que tener en cuenta en la dieta con respecto al ejercicio, cuál es mejor, cuál es peor, algunas matizaciones que hay, los pilares básicos para programar el entrenamiento, que también los vamos a ver en este módulo 1. En cualquier tipo de entrenamiento, ya sea de cardio o de fuerza, hay que tener en cuenta estos pilares básicos. En el módulo 2 vamos a ver el cardio y qué es esto del NEAT, ¿vale? Que ya lo hemos visto en otros cursos, pero bueno, vamos a refrescarlo también en este segundo módulo y vamos a maximizar todo lo que tiene que ver con el cardio y todo lo que hay que tener en cuenta. En el módulo 3 vamos a hacerlo igual, pero con la fuerza. Y en el módulo 4 vamos a hacer un remix, ¿vale? De todo lo visto hasta el momento en los 3 módulos anteriores y vamos a crear la mejor rutina. Y vamos a tener una serie de consideraciones en torno al ciclo menstrual. La rutina la he dividido en 3 niveles, una para nivel inicial, otro para nivel intermedio y otro para nivel avanzado, y consideraciones del ciclo menstrual para los 3 niveles, ¿vale? Pues empezamos el primer módulo, dieta con respecto a ejercicio y pilares de programación. ¿Are you ready? ¿Estás preparado? ¿Estás atento? ¿Estás motivado? Pues venga, vamos al lío. Tienes que despertar, ¿eh? Que hay aquí una serie de conceptos que hay que estar muy al loro para asimilarlos bien. El eterno debate, dieta versus ejercicio. ¿Cuál pensáis que es mejor? Os dejo unos segunditos para que digáis, dieta, ejercicio. Pues vamos a verlo. Dieta versus ejercicio, primera revisión sistemática que vemos del año 2016, que compara los efectos del ejercicio con respecto a una dieta hipocalórica. Hipocalórica es baja en calorías, es decir, por debajo de nuestras calorías de mantenimiento y las que necesitamos para mantener nuestro peso corporal. Los distintos efectos en el peso corporal y la grasa visceral, ¿vale? Vemos como en pérdida de peso, por ejemplo, vemos aquí los estudios, porque una revisión sistemática, para los que no estáis muy puestos en el ámbito científico, es un conjunto de estudios sobre un tema, o sea, es un estudio que coge muchos estudios que han hablado sobre el mismo tema y saca conclusiones. Entonces, los estudios que ha cogido esta revisión sistemática son los que hay aquí, de Cocker,
del nombre este muy raro que no lo voy a pronunciar porque si no os vais a reír de mí, de Co y colaboradores, etcétera, 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 ¿vale? Tenemos aquí el ejercicio y tenemos aquí la dieta hipocalórica y los efectos que provoca en la pérdida de peso. Entonces vemos como claramente el ejercicio por sí solo, sin acompañarse de una dieta hipocalórica, no provoca pérdida de peso. Obviamente porque las calorías, como vimos en el primer seminario, son la base fundamental de cualquier dieta de pérdida de peso. Si entran más calorías de las que salen a través del ejercicio, pues es muy difícil perder peso, aunque nos hinchemos y aunque nos matemos a hacer actividad física, ¿vale? Sin embargo, la dieta hipocalórica, pues vemos que es la ganadora en este aspecto, ¿vale? Vemos como, por ejemplo, en este estudio, pues destaca bastante, pero en todas más o menos se produce una pérdida de peso si llevamos una dieta hipocalórica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el peso no es la grasa. Es decir, nuestra composición corporal es lo que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un enfoque de pérdida de peso, puesto que podemos perder peso a través del músculo, a través del hueso, a través de la grasa, a través del agua, a través de órganos, etcétera, ¿vale? Si observamos en la misma revisión sistemática, además de hacerse una comparación de estudios en cuanto a la pérdida de peso, se hace una comparación de estudios en cuanto a la pérdida de grasa visceral, ¿vale? ¿Veis aquí el ejercicio? Lo que provoca en pérdida de grasa visceral. Si solo hacemos dieta, ¿veis cómo la grasa visceral, la pérdida es nula? Entonces, ¿de dónde estamos perdiendo el peso aquí? Pues seguramente masa muscular, lo que no nos interesa. Entonces, si acompañamos de ejercicio, la pérdida va a venir de nuestra grasa visceral. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa normal y la grasa visceral? Tenemos tres tipos de grasa. La subcutánea, que es la que está debajo de nuestra piel, que esta en sí pues ocupa el 80, 90, bueno, 90 no, el 80% de nuestras reservas de grasa corporal, más o menos. Luego estarían los triglicéridos intramusculares o la grasa intramuscular y luego estaría la grasa visceral. La grasa visceral, como su nombre indica, se sitúa en torno a las vísceras y los órganos más importantes del cuerpo, como puede ser el corazón, el estómago, el hígado, los pulmones, etcétera, por lo que es la más problemática a nivel de salud, ¿vale? Y es la que ocasiona este aspecto de barriga cervecera. Uy, perdón, que me atraganto. Este aspecto de barriga cervecera que se ve tanto actualmente, ¿vale? Sobre todo en hombres. Seguimos. Bueno, aquí ya vemos que el ejercicio pues es la variante más interesante a la hora de perder grasa visceral. Aquí tenemos una revisión, otra revisión que ve distintos estudios que ven cómo preservar la salud muscular durante la pérdida de peso, ¿vale? Establece una serie de conclusiones y llega a esta. Para dietas de pérdida de peso debería promoverse el ejercicio, especialmente de fuerza, para mantener la masa muscular y mejorar la fuerza y funcionalidad física en personas con obesidad. Es decir, si solo hacemos dietas de pérdida de peso, sí que, o sea, dietas para perder ese peso, sí que vamos a perder peso. Sin embargo, para mantener nuestra masa muscular y nuestra funcionalidad física, es muy importante acompañarlo de un entrenamiento especialmente de fuerza, ¿vale? Esta revisión es del año 2017, por lo que es muy reciente y engloba pues, todos los estudios que hasta el momento habían hablado de preservar la salud muscular en la dieta de pérdida de peso. Tenemos aquí otra revisión, bueno, que esto es un metaanálisis. Una revisión, como hemos dicho, es un conjunto de estudios que hablan sobre el mismo tema, pero es que un metaanálisis es un conjunto de revisiones sistemáticas. O sea, esto es el pepino de la divulgación científica, ¿vale? En definitiva, vemos que es del año 2019, por lo que es muy reciente, entonces engloba una cantidad de estudios bastante amplia y son los efectos del ejercicio y una intervención nutricional sobre la composición corporal, la salud metabólica y el rendimiento físico en adultos con obesidad sarcopénica. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, ¿vale? Vamos a ver las conclusiones a las que llega este metaanálisis. La dieta, especialmente low calorie high protein, ¿vale? Que es baja en calorías y alta en proteínas, reduce la grasa, pero no es suficiente para mejorar el rendimiento. El ejercicio, especialmente de fuerza, otra vez, es esencial para mejorar la composición corporal y el rendimiento físico en personas con obesidad. Por lo tanto, tenemos como el ejercicio, especialmente de fuerza, va a ser fundamental para prevenir esa pérdida de masa muscular que veíamos si solo hacíamos una dieta hipocalórica, ¿vale? Veis cómo aquí se pierde mucho peso, pero la pérdida de grasa visceral pues no es significativa si no lo acompañamos de ejercicio físico, ¿vale? Seguimos.
Este estudio me parece súper interesante. Bueno, no es un estudio, es una revisión también, y es los efectos que tiene la dieta y el ejercicio físico sobre el triptófano, ¿vale? Si veis aquí, los niveles basales antes de llevar a cabo una dieta de pérdida de peso se sitúan en 60 unidades arbitrarias de triptófano, pero durante la restricción calórica baja mucho. ¿Qué es el triptófano? Pues bien, el triptófano es un precursor de serotonina que influye mucho en nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando nuestro triptófano baja, pues estamos más tristes. Para que lo entendáis de una manera muy simple, quedaros con este concepto. Cuando tenemos niveles bajos de triptófano, vamos a estar más deprimidos y el estado de ánimo va a tener más fluctuaciones a nivel negativo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa si lo acompañamos de ejercicio físico? Los niveles de triptófano no bajan tanto, sino que se mantienen en los niveles basales, más o menos, incluso aumentan, ¿vale? Esto va a hacer además, súper interesante, el triptófano es precursor de melatonina. La melatonina es la principal hormona que nos va a hacer que conciliemos bien el sueño, por lo que es súper importante mantener estos niveles altos para descansar mejor en una dieta pérdida de peso, puesto que nuestras calorías están bajas y si encima descansamos mal, pues apaga y vámonos, ¿vale? Además está viendo como comidas altas en hidratos de carbono, bueno, altas, moderadas, tampoco hace falta que nos inflemos a hidratos de carbono, por la noche pueden favorecer esta liberación de triptófano y a su vez, como es precursor de melatonina, puede favorecer la conciliación del sueño. Al contrario del mito de evitar hidratos de carbono por la noche, pues actualmente se está viendo precisamente lo contrario, que pueden incluso beneficiarnos. Sin embargo, hidratos de carbono que tengan una alta liberación insulínica, como pueden ser azúcares simples o harinas refinadas simples, pueden provocar un pico de insulina muy alto que a su vez inhiba la liberación de melatonina. O sea que por eso os he dicho que no abuséis de los hidratos de carbono, ¿vale? Unas cantidades moderadas, sobre todo altas en fibra, ¿vale? Para que ralentice esa liberación de glucosa y no se produzca ese pico de insulina que inhiba la liberación de melatonina y perjudique nuestro sueño. Y bueno, en definitiva, yo creo que aquí me estoy yendo un poco, ¿no? A alguno ya le estará explotando la cabeza, así que me voy a quedar aquí porque quiero que sea simple, no quiero tampoco profundizar mucho en estos conceptos, simplemente quedaros con que si hacéis ejercicio y dieta, vuestra predisposición hacia el plan de entrenamiento y la dieta va a ser mejor, puesto que vais a estar más contentos y vais a descansar mejor. Quedaros simplemente con esto, ¿vale? Más contentos, mejor sueño. Seguimos. Vale, esto me parece súper interesante y lo profundicé mucho en el seminario de cálculo de dietas y metabolismo basal, pero para los que no lo hayáis visto, esto lo tengo que volver a decir porque me parece súper interesante. Por un lado, tenemos a Aurelio, consume 1000 calorías y quema 1000 calorías, ¿vale? Estaría en equilibrio energético, es decir, ni pierde ni gana peso, puesto que las calorías de entrada son las mismas que las de salida. Pero luego tenemos a Rodolfo. Imaginaos que Aurelio y Rodolfo tienen el mismo peso, las mismas características genéticas, tienen la misma talla, todo igual, ¿vale? Simplemente que uno consume más calorías y gasta más y otro consume menos y gasta menos. En este caso, Rodolfo consume 2000 y quema 2000. En teoría, los dos están en equilibrio energético, es decir, ni ganan ni pierden peso. Vale, ¿qué le va a pasar a Aurelio? Aurelio tiene un menor flujo energético, es decir, entran y salen menos calorías por su cuerpo a lo largo del día. ¿Qué implica esto? Pues que si podemos comer menos, la carencia de nutrientes va a ser mayor. ¿Qué implica una carencia de nutrientes? Problemas óseos y musculares. También implica una pérdida de funciones vitales, ¿vale? Puesto que si el nivel calórico es tan bajo, pues no se van a poder atender óptimamente todas las funciones vitales y se va a poder producir pues, una pérdida de aquellas como, por ejemplo, la menstruación, la libido, que aunque os penséis que es algo aislado, o sea, que lo estáis viendo aquí y estáis diciendo, guau, esto a mí no me pasa. Sí pasa. Y es que no te das ni cuenta, ¿eh? O sea, que esto es muy común en deportistas, y no tan deportistas, o sea, en personas de a pie que se meten en dietas sin tener conocimientos y pasa esto. Se pierde la menstruación y no hace falta que lleguemos a porcentajes de grasa por debajo del 15% en mujeres, que más o menos, 15% un poco más bajos, se empieza a perder la menstruación. Es que incluso se ve en mujeres con un 25% de grasa que están perdiendo la menstruación y es por esto, ¿vale? Porque están llevando un consumo calórico tan bajo, ¿vale? Que no suple las funciones vitales y entonces el cuerpo pues tiene que desechar aquellas que no considera tan vitales, como por ejemplo la reproducción sexual. ¿Vale? Se producen adaptaciones metabólicas de supervivencia, ¿vale? El cuerpo está percibiendo que está recibiendo muy pocas calorías y genera una serie de adaptaciones por las que nuestro metabolismo basal o las calorías que consumimos
sin hacer absolutamente nada, disminuyen. Es decir, vas a quemar menos calorías en reposo. Si estás con un flujo energético bajo con respecto a si estás con uno alto. Y esto, como consecuencia, pues te lleva a una dieta infinita. Es decir, si Aurelio se está dando cuenta de que aquí tiene mucha dificultad para perder grasa por las adaptaciones metabólicas de supervivencia que se han producido, ¿qué es lo que piensa Aurelio? Pues en vez de 1000 voy a comer 800, ¿vale? Y voy a gastar 800. Entonces cada vez Aurelio se mueve menos y come menos. Entonces está en una dieta infinita, en estrés, limitaciones a la hora de comer, a la hora de moverse, a la hora de jugar con sus hijas, etcétera, 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 ¿vale? Y esto es un círculo vicioso que se retroalimenta, que si no empezamos a hacer precisamente lo contrario, es decir, restablecer este flujo energético, no va a acabar nunca y cada vez las pérdidas de peso van a ser mucho más difíciles y las ganancias mucho más fáciles, puesto que el cuerpo está en un modo de acumulación de reserva energética, puesto que ve que estamos en peligro. En resumen, ejercicio igual a mayor flujo energético, ¿vale? Puesto que nos va a permitir comer más calorías. Si gastamos más, vamos a poder comer más. Entonces, vamos a tener más nutrientes. Entonces, vamos a tener más salud y entonces se van a producir menos pérdidas de funciones vitales, como la menstruación, la libido, etc. Seguimos. Bueno, en relación con el flujo energético, el Comité Olímpico Internacional en el año 2014 introdujo este término que es The Relative Energy Deficiency in Sport, o REDS, conocido por la literatura científica, o deficiencia de energía relativa en el deporte. Puesto que es algo, como os he dicho, que ocurre mucho. Y en deportistas se está viendo un montón. Y esto es un estudio que es una actualización del año 2018 para quien le interese y sepa, bueno, esté acostumbrado a leer artículos en inglés, pues se lo recomiendo mucho, puesto que si lleva deportistas y demás, si es entrenador o si es nutricionista, esto hay que tenerlo muy en cuenta, puesto que no se ve así, o sea, no llega un momento que digas, ¡buah! Estoy en deficiencia de energía relativa, ¿vale? No, esto es muy progresivo, se van perdiendo funciones vitales de manera muy progresiva y aquí vemos a todos los factores en los que puede afectar. En primer lugar, la función menstrual, como hemos dicho, la salud ósea, se genera la famosa tríada de la deportista, a nivel endocrino, por esa liberación hormonal, nos puede afectar, a nivel metabólico, a nivel hematológico, a nivel de crecimiento y desarrollo, a nivel psicológico, a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal e inmunológico. Estas dos, no sabéis la relación que tienen, ¿vale? Nuestro sistema inmunológico está muy relacionado con nuestra microbiota intestinal, que si queréis profundizar en este tema, me lo podéis pedir y hago un curso. O sea, esto es para hacer un curso, os lo digo de verdad, que es súper interesante. Y si os queréis leer algunos libros, pues el de Pensar con el estómago, la verdad es que es muy interesante, el de ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? O algo así se llama, creo, que es de Robert Sapolsky, que me lo leí hace un año y también está muy interesante, pero bueno, habla del estrés en general, de cómo afecta a nivel gastrointestinal, etc. No me enrollo más, que me da por hablar aquí y madre mía. Masticado, digerido y resumido en el episodio 19 de Tu Expreso de Salud, ¿vale? Todo este tema del flujo energético lo vais a entender mucho mejor en este episodio. Y en el seminario 2 de cálculo de dietas y metabolismo basal también profundizo un poquito más. Seguimos. Y si sacamos lo mejor de cada uno, esto va a ser la mejor pregunta que os podéis haber hecho. No tenemos que preguntarnos dieta versus ejercicio. Tenemos que preguntarnos dieta y ejercicio siempre tienen que ir de la mano, en un enfoque de pérdida de grasa, ¿vale? No los debemos de confrontar. ¿Veis cómo aquí ponía dieta versus en todos los estos? Vale, pues ahora vamos a hablar de dieta y ejercicio. Siempre tienen que ir de la mano. ¿Ok? Y empezamos con los pilares que hay que tener en cuenta en estos ejercicios, puesto que como la dieta ya la hemos abordado en otros seminarios, en este vamos a machacar todo lo que tenga que ver con el ejercicio. En primer lugar, el primer pilar que hay que tener en cuenta es la implicación muscular, ¿vale? Cuantos más músculos impliquemos en nuestro ejercicio físico, como consecuencia, mayor gasto calórico se va a generar, puesto que vamos a estar quemando calorías de todo nuestro cuerpo. Vale. Lo vamos a hacer con una metáfora de estas de las mías. Imaginar que somos un ladrón, ¿vale? Y vamos a robar grasa a un banco, por ejemplo, o a un edificio, lo que queráis. El edificio es nuestro cuerpo, para que lo entendáis. Cada una de las plantas es cada una de nuestras partes corporales. Sin embargo, el ladrón solo puede robar 200 calorías por planta al día, ¿vale? ¿Qué va a ser más inteligente por parte del ladrón? ¿Irse a una planta y machacarla? Es decir, robar las 200 y dejarla fundida,
o irse a todas las plantas y robar 50. Imaginad que este edificio tiene 8 plantas. Si multiplicamos 8 plantas por 50 calorías, que lo vamos a dejar, o sea, que ni se van a enterar, los que están dentro de la planta ni se van a enterar de que va a entrar el ladrón, ¿vale? Porque son 50 calorías, le sobran ahí 150. Pero como consecuencia la suma va a ser que el ladrón va a salir con 400. ¿Qué os parece? Pues esto en cuanto a implicación muscular es igual. Si durante un entrenamiento machacamos mucho una parte del cuerpo y llegamos a su tope, aparte de que se va a quedar reventada y fundida, es que el resto del cuerpo va a seguir intacto y la cantidad de calorías que vamos a poder sacar va a ser mucho menor que si implicamos mínimamente cada una de las partes del cuerpo, ¿vale? Espero que os haya resultado más fácil a través de esta metáfora. A mí me gusta mucho hacer estas comparativas. Yo para estudiar lo hago mucho. O sea que os recomiendo que lo hagáis en cosas que no entendáis. Se os queda mucho mejor. Segundo pilar, la variedad. Imaginaros, vamos a poner 3 ejemplos. El primero, tenemos el mismo patrón de movimiento. Es decir, en este caso, pues por ejemplo, he puesto la carrera. El mismo volumen y la misma intensidad. El día 1, el día 2, el día 3 y el día 4. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, ¿veis cómo la intensidad y el volumen se mantienen exactamente iguales? Sin embargo, el gasto calórico cada vez va a ir bajando, puesto que se produce un fenómeno que se denomina termogénesis adaptativa, por la que cada vez que yo hago el mismo ejercicio, mi cuerpo se acostumbra y como consecuencia cada vez va a quemar menos calorías, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día 1 quemo lo máximo. O sea, tú ten en cuenta que esto partiría de la hipótesis de que nunca has hecho este ejercicio. Es decir, partes de un gasto calórico máximo. Pues bien, el día 2 tu cuerpo se ha acostumbrado a algo, a este volumen y a esta intensidad. Entonces va a quemar un poquito menos, el día 3 va a quemar un poquito menos y el día 4 va a quemar un poquito menos. Si siempre repetimos el mismo patrón, el mismo volumen y la misma intensidad. Vamos al siguiente caso. Tenemos también el mismo patrón, el mismo volumen de entrenamiento, que sería el tiempo, para que me entendáis. Ejemplo, 30 minutos, ¿vale? Vamos a correr 30 minutos en los dos y distinta intensidad. Tenemos aquí el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4. ¿Vale? Tenemos aquí, bueno, lo del volumen también va a ir cambiando progresivamente un poquito, ¿vale? Porque al aumentar la intensidad para que la carga de entrenamiento sea igual, tenemos que disminuir un poquito el volumen. Es decir, no nos va a generar el mismo gasto calórico correr 30 minutos a una intensidad del 60% que del 70%. Entonces, el volumen va a ir disminuyendo a la par que aumenta la intensidad. Sin embargo, nuestro gasto calórico, aunque se va a mantener también, ¿vale? Se va a ir manteniendo, en los 3 primeros días se puede mantener. O sea, que el gasto calórico sea lo máximo que podamos conseguir a través de este entrenamiento. Sin embargo, la termogénesis adaptativa que se produce por el propio patrón de movimiento, a pesar de que fluctuemos el volumen y la intensidad, el propio patrón de movimiento, nuestro cuerpo se está acostumbrando a él y el gasto energético que podría conseguir a través del mismo se disminuye progresivamente, ¿vale? Aunque, como veis, pues estas fluctuaciones de intensidad son interesantes, puesto que no va a ralentizar tanto esta reducción del gasto calórico como que sí pasaba en el primero, ¿vale? Aquí pues se lleva una reducción lineal, que esto podría ser 30 minutos corro, 30 minutos corro, 30 minutos corro, 30 minutos corro. Y esto pues podría ser, yo qué sé, 30 minutos corro, 20 minutos corro a un poquito más de intensidad, 5 intervalos de 3 minutos corriendo a un poquito más de intensidad y 10 intervalos de 2 minutos corriendo un poquito más de intensidad, ¿vale? Para que me entendáis. Ejemplos simples para que lo entendáis de manera sencilla. Y pasamos al último. Tenemos, en este caso, un mismo volumen e intensidad, pero cambiamos el patrón de movimiento cada vez. Es decir, el día 1 nos vamos a correr 30 minutos. El día 2 nos vamos a jugar al fútbol 30 minutos. El día 3 nos vamos a hacer pesas 30 minutos. Y el día 4 nos vamos a hacer pesas, pero distintas. Es decir, de aquí de pierna, por ejemplo, hacemos pierna 30 minutos. De aquí hacemos torso 30 minutos, ¿vale? Aunque esto sea una sentadilla y esto sea una sentadilla, imaginaros, ¿vale? Poneros en ese contexto, aunque a pesar de que sea un entrenamiento de fuerza, cambiamos los músculos, ¿vale? Siguen siendo distintos patrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gasto calórico se maximiza, puesto que no llegamos a adaptarnos a ningún entrenamiento. Si hacemos el día 1 esto, o sea, si salimos a correr y no lo volvemos a repetir hasta dentro de una semana, pues nuestro cuerpo no se va a adaptar. No se va a adaptar a este estímulo y como consecuencia el gasto calórico se va a mantener al máximo siempre. Mantenemos el máximo gasto calórico en todos los entrenamientos, pero la moneda que tenemos que pagar o el precio que tenemos que pagar a cambio de esto es que no nos vamos a adaptar y no vamos a mejorar en ninguno, ¿vale? A consecuencia de maximizar este gasto calórico en todas las sesiones de entrenamiento,
pues no vamos a mejorar. Esta mejora pasa por gastar menos calorías, siempre. O sea, si yo salgo a correr y cada vez me cuesta menos, como consecuencia, aparte de que estoy mejorando parámetros cardiovasculares y ventilatorios, estoy gastando menos calorías. Y esto, en este caso concreto de pérdida de grasa, no me interesa. En otros, que sería mejorar el rendimiento, obvio que no me interesa variar tanto, ¿vale? Porque si varío tanto no voy a mejorar en nada. El que mucho abarca, poco aprieta, como dicen, ¿vale? Seguimos. Siguiente pilar, el tercer pilar, la estabilidad, ¿vale? A nivel de nuestra musculatura central. Tenemos que entender que el core no solo son los 6 cuadraditos que tenemos aquí, ¿vale? El core es un conjunto de músculos que abarca también, pues, una serie de musculatura profunda, como pueden ser el transverso abdominal, multífidos, que se encuentran aquí. Bueno, tampoco os voy a marear mucho con los nombres. También está nuestro culete, que interviene bastante a nivel de estabilización, sobre todo del miembro inferior, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, etcétera. Bueno, no me voy a meter mucho tampoco, pero quiero que entendáis que el core, pues, no es solo el recto abdominal, que son los 6 cuadraditos, sino que engloba muchísima musculatura y obviamente esto gasta calorías. ¿En cuál pensáis que va a haber más demanda central? ¿En esta que está sonriendo tanto, que parece que no está sufriendo nada, puesto que tiene toda la espalda apoyada, entonces la inestabilidad es nula, ¿vale? Entonces, todo el gasto calórico que nos podría aportar esta musculatura está inhibido. Y como consecuencia, pues ejercicios con peso libre, en el que la estabilidad se vea más comprometida, van a ser mucho más interesantes, ¿vale? Tenemos que entender que las funciones del core es evitar la flexión del tronco, que sería chepazos básicamente, o sea, cuando chepas es una flexión del tronco. Evitar una extensión del tronco, que sería, pues, echarnos hacia atrás excesivamente, o cuando se nos curva mucho la zona lumbar, por ejemplo, cuando estamos haciendo una plancha, veis que la zona abdominal cae hacia el suelo por la fuerza de la gravedad. Ahí se está haciendo una extensión lumbar. Entonces, nuestra musculatura abdominal tiene que luchar por mantener la neutralidad, ¿vale? Esa sería otra de las funciones del core. Otra sería la antiflexión lateral, que sería, por ejemplo, si en esta mano ponemos una pesa, pues el tronco se iría hacia aquí abajo. Entonces, toda la musculatura central tiene que evitar esa flexión lateral. Y luego la rotación del tronco, que sería, por ejemplo, si ponemos una goma que venga desde este lado y la cogemos, estamos evitando que el tronco se vaya hacia este lado. Bueno, de manera general, para que entendáis las funciones que tiene que tener el core, ¿vale? No os mareéis mucho. Simplemente entender que cuanto más caña le demos, cuanto más peso libre hagamos, ¿vale? En ausencia de máquinas, mayor va a ser la contribución de toda esta musculatura, ¿vale? Seguimos. Stability. Bueno, del mismo modo, ¿en cuál va a haber más demanda central? En este que está sentado tan tranquilo, ¿vale? Que no tiene, al estar apoyada la espalda y al estar apoyado el culo, pues inhibimos toda la participación de esta musculatura. O tenemos aquí a nuestro amigo Klokov, ¿vale? Que está levantando, pues yo qué sé qué será. Pero ¿pensáis que esto se activa igual aquí que aquí? O la musculatura del glúteo, ¿vale? Para estabilizar la rodilla, etcétera. Esto es un movimiento muy completo, ¿vale? Por lo que la demanda de nuestras estructuras de estabilización, ya no solo a nivel de calórico, o sea, a nivel de prevención de lesiones, esto es un movimiento muy superior a este. Obviamente hay que llevar una progresión para hacer esto brutal, ¿vale? O sea, esto es un movimiento muy complejo técnicamente y la estabilidad siempre tiene que estar al servicio de la técnica. Es decir, no va a ser mejor hacer un ejercicio en peso libre por la quema de calorías si lo estoy haciendo mal. O sea, primero hay que partir de la técnica. Si una persona no tiene un buen control motor, pues para perder grasa siempre tendrá que empezar por esto. Aunque el gasto calórico sea menor, ¿vale? Pero la técnica siempre va por encima de todo. Seguimos con la estabilidad. Esto me resulta súper interesante este estudio. ¿Veis? Mira, esto es, bueno, del 2017, es bastante reciente. El coste de calorías, ¿vale? Tenemos aquí 0, 10, 20, 30, 40 por minuto, ¿vale? Vemos aquí el 20% de intensidad y aquí el 80% de intensidad. Se comparan 3 ejercicios. Tenemos media sentadilla, que sería en peso libre, ¿vale? Luego tenemos un leg extension, que sería una extensión de cuádriceps sentado, la típica extensión que hacemos todos sentados, que nos ponemos el rodillo este redondo y subimos. Bueno, yo no las hago, pero para quien las haga. Y luego tenemos el leg press, que sería una prensa de piernas, que es esto que empujamos una plataforma hacia adelante o hacia arriba. ¿Veis cómo a medida que aumentan las demandas de estabilidad aumenta el gasto calórico? ¿Vale? ¿Veis cómo la media sentadilla, que es la que más peso libre tiene, consume casi 35 calorías por minuto, mientras que, por ejemplo, el leg press no llega casi ni a las 25? Esto por minuto, pues son 15 calorías.
Pero es que por sesión, imaginaros, ¿sabes? Vale, además refuerza el pilar de la implicación muscular. ¿Por qué? Porque mirad, aquí tenemos que también, bueno, se llevó a cabo la comparativa de ejercicios más analíticos como el tríceps, el tirón hacia abajo, que sería un pull down, el bíceps, etcétera. Bueno, distintos ejercicios. ¿Veis cómo aquí son muy analíticos, son grupos musculares muy pequeños y aquí son grupos musculares más grandes? ¿Veis cómo el gasto calórico aquí está relativizado a un máximo de 40 y aquí no llega ni a 20, a pesar de que la intensidad sea similar? Es decir, aquí en tríceps hacemos un 80% y en sentadilla hacemos un 80%. ¿Vale? Entonces, nos interesa implicar muscularmente más cantidad de músculos. Y esto nos lleva al siguiente pilar. El siguiente pilar que encontramos, fundamental, va a ser la intensidad. ¿Vale? La intensidad es fundamental y a medida que aumentemos la intensidad, se produce una relación paralela en cuanto a aumento de gasto calórico. ¿Vale? ¿Veis en esta gráfica? Pues a medida que voy aumentando la intensidad, el gasto calórico va a ser mayor. Obviamente, a medida que aumento la intensidad, el volumen de entrenamiento tiene que bajar. O sea, no puedes pretender salir, por ejemplo, un día 30 minutos a correr al 50% y al día siguiente 30 minutos al 100%. Pues obviamente hay que bajar volumen, pero incluso bajando volumen se da una relación paralela. Por ejemplo, tenemos este metaanálisis, que es muy reciente, del año 2019, que ve como si el entrenamiento interválico es la píldora mágica para la pérdida de grasa. Esa es la pregunta que hace aquí. Pues vemos como el interval training produjo un 28,5% más de pérdida de grasa corporal en forma de kilos absoluta con respecto al entrenamiento moderado, respecto al entrenamiento cardiovascular de intensidad moderada, ¿vale? Con respecto a la alta intensidad. Pero es que además la intensidad es tiempo eficiente. ¿Qué quiere decir que es tiempo eficiente? Pues que dedicando mucho menos tiempo vamos a quemar incluso más calorías que dedicando más tiempo a una intensidad moderada. Como vemos en la misma revisión sistemática y metaanálisis que os acabo de decir del año 2019. Súper interesante, ¿vale? La tabla esta que he hecho aquí. ¿Veis cómo la media de sesión, el entrenamiento moderado, que es MCT, es 38 minutos, en el entrenamiento interválico de alta intensidad, High Intensity Interval Training, es 28 minutos, es decir, baja 10 minutos, y en el entrenamiento de sprint, que esto es a tope, o sea, intensidad 100%, son 18 minutos por sesión, ¿vale? El número de entrenamientos también baja a medida que aumenta la intensidad, 35, 33, 29. En total, el tiempo del protocolo que se llevan cada uno de, bueno, la revisión que se hace de los distintos estudios que han llevado protocolos de media intensidad, de alta intensidad y de sprint, la media de tiempo son 1.330 minutos en entrenamiento de moderada intensidad, 924 en entrenamiento de alta intensidad y 526, o sea que es mucho menos de la mitad que el entrenamiento moderado con respecto al entrenamiento de sprint, ¿vale? En entrenamiento de sprint 526 minutos en todo el protocolo. La reducción del porcentaje de grasa que se produce, 3,5% en entrenamiento moderado, 4,6% en entrenamiento de alta intensidad y 3,5% de reducción de grasa en entrenamiento SIT. Pensaréis, si se produce lo mismo en el entrenamiento moderado y en el de sprint, se produce lo mismo, pero es que aquí estás dedicando 1.330 minutos y abajo estás dedicando 526. O sea que la pérdida de grasa por minuto invertido son 0,026%, 0,050% y 0,067%, ¿vale? O sea que es tiempo eficiente. A medida que aumentemos la intensidad, tenemos que dedicar menos tiempo para quemar las mismas calorías. Pero además, el tipo de fibra muscular estimulada durante un entrenamiento de alta intensidad es distinta. Tenemos que entender que nuestras fibras musculares se dividen en fibras rápidas y fibras lentas, de manera simple y muy resumida. Unas se activan mediante contracciones de mayor intensidad y mayor rapidez y otras mediante esfuerzos más prolongados, de más moderada y baja intensidad, que serían las fibras lentas. Cuanta más intensidad le dediquemos al entrenamiento, pues se activan las fibras musculares rápidas. ¿Qué beneficio tiene esto en cuanto a la pérdida de grasa? Vale, vemos este estudio del año 2020, ¿vale? O sea, es súper reciente, que ve como las fibras musculares de tipo rápido tardan más tiempo en recuperar. Si tardan más tiempo en recuperar, como consecuencia, el gasto calórico en ese proceso de recuperación se va a alargar. O sea, que vamos a quemar más calorías para reparar estas fibras musculares. Además, son más sensibles a la hipertrofia y generan más síntesis de proteína, que esto está muy relacionado. Es decir, si nosotros estimulamos
fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas, las que mayor potencial para hipertrofiarse y para aumentar son las fibras rápidas. Esto es súper interesante porque, como vimos anteriormente, no nos interesa perder masa muscular, nos interesa maximizar ese estímulo que le estamos dando para generarla, ¿vale? Más síntesis de proteínas. O sea, la pérdida muscular, para que lo entendáis de manera simple, se produce por la diferencia entre síntesis y degradación. La síntesis, si tenemos una obra, imaginaros que hay obreros que se encargan de construirla y obreros que se encargan de destruirla. En un proceso de déficit calórico nos interesa que haya más obreros que construyan a que destruyan, ¿vale? Y durante pues entrenamientos muy prolongados de muchísima intensidad, que vamos a ver más adelante, pues se produce una gran destrucción. Sin embargo, la intensidad es la que activa a los obreros que se encargan de construir, porque ven que se está generando un daño en la estructura y dicen, hostia, aquí hay que construir, que si no nos cargamos la masa muscular. En definitiva, tenemos que mandar señales al cuerpo de que necesita músculo, ¿vale? O sea, que le tenemos que meter caña, tenemos que meter cargas altas, tenemos que meter alto esfuerzo muscular para que diga, ostras, si es que me hace falta el músculo, ¿cómo voy a perder músculo si me hace falta? Voy a tirar de grasa, que no me hace tanta falta, ¿vale? De manera muy simple, insisto, ¿vale? No os toméis esto al pie de la palabra, al pie de la letra, ¿vale? Pero yo creo que así lo vais a entender mucho mejor. Seguimos con la intensidad, pero es que además estimula los receptores de grasa rebelde. Esto ya lo vimos a los cabroncetes estos, lo vimos en el primer seminario de pérdida de grasa en mujeres. Los receptores beta son que cuando llega, cuando llega la hormona que se tiene que encargar de sacar la grasa de nuestros adipocitos, que son las células de grasa, hay unos receptores beta que dicen, venga, va, salir la grasa, podéis salir toda la que queráis. Y hay unos receptores alfa que dicen, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no te vas a ir, vamos, ni a la esquina vas a ir. Pues, como comprenderéis, los receptores alfa son más cabroncetes y además se encuentran en las zonas que más queremos perder la grasa, es decir, nuestra zona abdominal, la zona glúteo-femoral en el caso de las mujeres, puesto que diversos estudios ven como las teorías se sitúan en que están en torno a órganos que son más vitales, como por ejemplo el estómago, como por ejemplo la zona del glúteo y las caderas, que guardan esa grasa para un posible embarazo. Y reflejo de ello es que en los primeros 3 meses del embarazo se ve como estos receptores aumentan su actividad muchísimo. O sea, que se aumenta la quema de grasa en estas zonas durante el embarazo. Pero obviamente no nos interesa quedarnos embarazados, o embarazadas en este caso, cada vez que queramos perder grasa. Tenemos que buscar otras estrategias para activar estos receptores. Pues se ve como a mayor intensidad se aumenta el nivel de catecolaminas, que son estas hormonas que os he dicho, que llaman a la puerta a las grasas y le dicen, venga, ¿te vienes a jugar un rato? Son las catecolaminas, que son el cortisol, la adrenalina, etcétera, que como consecuencia se activan cuanto mayor es en la activación de nuestro sistema nervioso simpático, ¿vale? Y activan estos receptores. Además, hay una relación dosis dependiente, es decir, mayor intensidad, mayor liberación de catecolaminas, mayor activación de receptores, por lo que nos interesa bastante para movilizar esta grasa rebelde que tenemos, que es muy difícil de eliminar, nos interesa la intensidad. Tenemos 2 ejemplos. Imaginaros que hacemos un entrenamiento de core, ¿vale? A muy baja intensidad, con pues, tipo Tabata. Bueno, tipo Tabata es de más intensidad, pero bueno, para que lo entendáis, un entrenamiento de core en el que estamos contentos, que no sufrimos mucho, vaya, como esta que está en la imagen. Pues a pesar de que el gasto calórico sea similar a un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en el que dedicamos más intensidad, es decir, el gasto de calorías es igual, pero durante el entrenamiento de fuerza la activación de estos receptores como consecuencia de la mayor intensidad va a ser mayor, ¿vale? Vamos a conseguir una mayor activación de esta grasa rebelde en el entrenamiento de mayor intensidad con respecto al de baja. Por lo que no solo tienes que mirar las calorías. Por ejemplo, me dice mucha gente, pero es que yo cuando me voy a andar estoy 2 horas y en 2 horas quemo muchísimas calorías. Sí, pero la activación de tu sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de respuestas de lucha, huida y alerta, ¿se activa mucho cuando te vas a andar? Pues efectivamente no, ¿vale? Se activa cuando el cuerpo ve que hay una emergencia, ¿vale? Una emergencia de que tenga que responder con un alto grado de esfuerzo muscular y moviliza estas reservas de grasa. Seguimos con la intensidad, pero es que además, madre mía, si es que hay muchas cosas de la intensidad, y no digo todas, hay más. Se genera un mayor uso de hidratos de carbono, ¿vale? Los hidratos de carbono es importante que se usen, ¿por qué? Porque generan una menor resistencia a la insulina, ¿vale? Cuando nosotros consumimos muchos hidratos de carbono, se generan picos de insulina muy, muy grandes. Entonces, cuando se ve que las células donde se guarda esta glucosa están llenas, la insulina dice,
bueno, los receptores de esas células no dejan hacer el efecto que tiene que hacer la insulina, ¿vale? Entonces se vuelven resistentes a la insulina y cada vez se tiene que generar más insulina para provocar este almacenamiento de los hidratos de carbono. Esto no nos interesa, esta resistencia a la insulina, porque puede afectar a nuestra pérdida de grasa, ¿vale? Inhibe la quema de grasa. Cuando se da una liberación de insulina, se da una situación de anabolismo, es decir, de crecimiento, ¿vale? Y si tenemos constantes picos de insulina, esto va a inhibir la quema de grasa. Por lo tanto, con respecto al timing de comidas, también lo voy a introducir aquí como pildorita y como puyadita a los que decís que hay que comer 10 veces al día. Si estamos constantemente comiendo, estamos constantemente activando esta insulina e inhibiendo el proceso de quema de grasa, por lo que es interesante que haya distanciamiento entre las comidas para que esa lipólisis, esa quema de grasa, se pueda llevar de una manera más efectiva. Seguimos con la intensidad, pero ojo, en vez del pero además, vamos a cambiar por el pero ojo. Si conocéis el concepto de hórmesis, lo voy a explicar de manera muy simple. Tú cuando tienes, por ejemplo, una exposición a un agente estresante, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde el frío, desde el calor, desde el estrés, desde el ejercicio físico, cualquier cosa, siempre tenemos un equilibrio, ¿vale? Una dosis óptima de este estímulo estresante nos va a producir que mejoremos. Sin embargo, si nos pasamos de exposición, se va a producir una reacción adversa. Es decir, si nos pasamos de intensidad, seguramente la capacidad de nuestro cuerpo para recuperarnos no pueda amortiguar esta intensidad. Entonces nos interesa llevar un equilibrio óptimo, utilizarla de una manera muy inteligente tanto en la parte de fuerza como en la parte de cardio, que vamos a ver las peculiaridades que hay que llevar a cabo en cada uno de los siguientes módulos, en el módulo 2 de cardio y el módulo 3 de fuerza, y luego veremos cómo hacer la rutina, cómo estructurar las dos partes, o sea, cómo hacer un remis, ¿vale? Y nada, os voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis de manera muy simple. ¿Por qué hay tantos problemas de cáncer de piel ahora con el sol, que se dice que el sol es el demonio, etcétera? Si hemos estado miles de años en contacto con el sol, en contacto con la naturaleza, no una hora ni dos, todo el día entero. ¿Por qué antes no pasaba nada y ahora sí? Porque nos tiramos todo el año metido en oficinas o en edificios o en cuatro paredes, sin exposición gradual al sol, sin una exposición prolongada, y luego nos vamos al verano y los rayos ultravioleta cambian, ¿vale? Porque no son iguales a lo largo de todo el año y la piel se tiene que adaptar a todos para llevar una sobrecarga progresiva. Nos vamos a la playa, estamos 5 horas y claro, ¿cómo no va a ser malo el sol? El malo no es el sol, lo malo es la mala exposición que tenemos hacia él. Y como esto, muchas cosas. Por ejemplo, el frío. El frío es fundamental, que es que se puede hacer un módulo y un curso entero sobre los beneficios que tiene el frío. Lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados al frío que en el momento que llega, pues nos ponemos la mitad de la gente malos y pensamos que el culpable es el frío. No, 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 amigos. Nuestro culpable es la mala exposición que hacemos al frío y la baja tolerancia que tenemos hacia él, porque una mínima bajada de las temperaturas ya provoca una reacción adversa de nuestro equilibrio. Deberíamos estar en un nivel de capacidad más alto a la hora de soportar frío, calor y estímulos estresantes para que esto no provoque una depresión de nuestro sistema inmune. Madre mía, es que me voy de una manera, os pido perdón, de verdad que esto no es la temática del curso, pero bueno, os va a asegurar asimilarlo de una manera mucho más fácil. Y el volumen máximo recuperable es menor por el déficit calórico, es decir, si yo mi capacidad de respuesta la tengo en unas condiciones calóricas normales, es decir, que le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita en este nivel, pues cuando le dé menos calorías va a estar en este nivel. O sea, va a estar más bajo. Entonces, el volumen de entrenamiento obviamente tiene que bajar y la intensidad también con respecto a periodos normales de entrenamiento. La debemos utilizar pero con cabeza, ¿vale? Modulando muy bien las cargas, fluctuando toda la carga a lo largo de las semanas, que esto lo veremos en el último módulo, ¿vale? Y llegamos a las conclusiones, pues la dieta más ejercicio. No dieta versus ejercicio, sino dieta más ejercicio. ¿Por qué? Porque el flujo energético alto, como vimos, nos va a promover una mejor salud y nos va a prevenir todas las alteraciones a nivel sistemático que vimos, ¿vale? Y además, pues también vemos que la pérdida de peso no es igual que la pérdida de grasa. Vamos a prevenir la pérdida de masa muscular, que es súper importante a nivel de salud también. Segunda conclusión, hay que respetar los pilares, ¿vale? Los pilares que hemos visto, imaginación al poder. O sea, que se te pueden ocurrir millones de combinaciones siempre que estos pilares pues estén presentes en tu programación del entrenamiento. Pero vamos a ver
las peculiaridades en el cardio y la fuerza en lo que respecta a estos pilares. No van a ser igual, no van a ser igual tenidos en cuenta en la parte de cardio como en la parte de fuerza. Hay que tener en cuenta una serie de matizaciones. Y en cuanto al equilibrio, pues no se encuentra ni en lo blanco ni en lo negro. Como habéis visto en la parte de intensidad, siempre hay que llevar un equilibrio para que se dé una dosis óptima. La ausencia es igual de mala que el exceso, muchas veces, y el equilibrio está en una escala de grises, ¿vale? El defecto de un pilar puede ser mejor que el exceso. O sea, que no hay que pasarnos tampoco, ni de intensidad, ni de variedad, ni de estabilidad, que yo que sé, que muchas veces ves que está haciendo una persona pues halterofilia en un BOSU. Eso es estabilidad, sí, pero es que el riesgo de lesión ahí es brutal. O sea, hay que tener en cuenta siempre un equilibrio y siempre utilizar las cosas de una manera inteligente, individualizándolo a la persona. Y nada, pues hasta aquí el primer módulo. Espero que nos veamos en el siguiente, en el que vamos a ver el cardio en este caso. Y me alegro de que os haya gustado si es así. Espero que compartáis vuestras reflexiones conmigo, que veáis, que me deis feedback en lo que podría haber profundizado un poco más, en los que a lo mejor os ha parecido más difícil de comprender, etcétera. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente.